Por supuesto, esta noche en GPS vamos a estar analizando lo que se sabe del triple crimen de Florencio Varela. Va a estar aquí en nuestros estudios el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. Pero el triple crimen ha generado una sensación de horror como hace mucho tiempo no se veía en la sociedad argentina. Y no es que no haya habido crímenes narcos. A lo largo de estos años, yo mismo me encargué de investigar muchos crímenes narcos y muchas bandas de narcos, incluso de narcos peruanos. Y no tenían este nivel de crueldad. O sea que estamos ante un nuevo nivel de crueldad en esta especie de videogame siniestro que es el narcotráfico y cómo va instalándose en los diferentes países de América Latina. Nunca me van a escuchar a mí decir que, bueno, ahora la Argentina ya es como Colombia, ya es como México, ya es como Brasil. No, por suerte no. Pero uno tiene que estar atento a las experiencias de crecimiento del narcotráfico que hubo en otros países de América Latina para saber qué es lo que puede pasar acá. Y en base a esas experiencias, tomar medidas, o por lo menos estar atentos. Y esto es lo peor, porque lo que enseña este triple crimen, la espectacularidad con la que fue hecho, el hecho de que haya sido grabado y no se sabe si existe el video transmitido en vivo o tal vez por una aplicación que no guarda el registro. Bueno, lo que enseña el triple crimen es que las autoridades, los que gobiernan hoy la Argentina, por simpatía, y utilizo la palabra simpatía con todo el valor de gravedad que tiene. Enseguida les voy a contar por qué utilizo. Digo, hay algunos hombres del gobierno que tienen o tuvieron simpatías por el dinero narco. Por simpatía o por negligencia, digo, las autoridades parece que no están a la altura de las circunstancias de lo que está pasando y lo que va a pasar. Y por eso, a veces, nos toca a nosotros, y sobre todo a los periodistas que hace años venimos advirtiendo sobre esto, otra vez levantar la voz. Hace 25 años ya los narcos peruanos dominaban la villa 1114, pero en aquel momento había una corriente inmigratoria en los años 90 de peruanos que habían venido a la Argentina y se disimulaban mucho más, porque había muchos peruanos que venían a la Argentina. Así llegaron aquellos primeros narcos que tomaron la villa 1114, que la disputaron a tiros con los narcos paraguayos que la dominaban y se fueron convirtiendo en el principal clan, el más organizado de la Argentina. Tomó muchos años echarlos. A lo largo de esos años a mí me tocó personalmente presentar en 2 oportunidades ante la justicia a 2 arrepentidos. El primero lo presenté en el año 2000, era el contador de los narcos peruanos. Y casi me terminan denunciando a mí los abogados de los narcos. Esa fue una primera vez. Y la segunda vez en la que fue la causa que llevó adelante el juez Sergio Torres, me tocó presentar a quien se llamaba el testigo X y que fue fundamental porque los narcos peruanos que manejaban la villa 1114 solamente se movían con parientes y con conocidos que traían de Perú. Y este era el primer detalle escandaloso que había, así como tantos peruanos venían y todos ellos tenían antecedentes penales y todos entraban acá y se instalaban en la villa 1114 y nadie se daba cuenta que eran tipos que venían a conformar ese pequeño ejército. Yo lo vi, que los tipos tenían un horario para entrar la cocaína a la villa y despejaban los pasillos con orden militar y tenían sistemas de vigías que avisaban con silbidos y podía haber una cola de una cuadra de gente comprando y después desaparecían como por arte de magia y quedaban las gomitas puestas en los pasillos y hasta la plata a medio contar porque los tipos se desvanecían en el aire y se perdían en las casas. Bueno, esos narcos peruanos costó casi 30 años echarlos de la villa 1114. ¿Están volviendo ahora? Están volviendo en la figura de este muchacho, el pequeño J o Julito, que ahora sabemos que se llama Tony Valverde Victoriano. Ahí lo tienen, miren. ¿Será este el que viene a recuperar terreno para los narcos peruanos que costó tanto trabajo echar? Y ahí es donde uno dice, si hoy por hoy no hay un flujo de ciudadanos peruanos que vienen a radicarse acá, como sigue habiendo, no sé, venezolanos,
¿Cómo es posible que no funcione la inteligencia criminal y nadie detecte a estos muchachos? Que vinieron, se metieron en la Villa 1114, que vivían pivoteando, sino con la Villa Zabaleta. No, nadie se dio cuenta. Cuando uno, en verdad no es que son exactamente narcos, sino que son un engranaje de unos narcos que quieren venir y volver y que por eso sobreactuaron la violencia, matando y torturando a Brenda Morena y Lara en Florencio Varela. ¿Qué hay detrás de todo esto? Todavía no lo sabemos. Pero lo que sí podemos saber es que otra vez no funcionaron las alarmas. La CIDE tiene un presupuesto inmenso. No sirvió para nada, porque los delincuentes extranjeros, bandas organizadas, nadie que me corra acá con la xenofobia, bandas organizadas de delincuentes extranjeros, explíquenme cómo pasan por la frontera. Los ladrones que le robaron la caja fuerte a Pampita, 3 de ellos habían pasado, venían desde Chile. Tampoco hay un flujo inmigratorio de chilenos, puede haber turistas, pero no hay un gran flujo inmigratorio de chilenos para acá. Si tanto Chile como Perú son países sin inflación y son modelos a los que la Argentina quiere llegar. ¿Sí? Los 3 de los ladrones que le roban la caja fuerte a Pampita habían entrado de manera misteriosa a la Argentina, no figuraban en ningún registro. Estos muchachos, estos narcos peruanos, ¿cómo entraron? ¿Qué hacían? La CIDE cada vez pide presupuesto y no se sabe para qué lo usa. ¿Para qué? Para perseguir políticos, para encontrar o avisar sobre narcos que vengan, no sirve. La inteligencia criminal que maneja el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿qué hace que no se dio cuenta de estos tipos? Y además ahí está la miseria de la política. Porque después vamos a ver el poco nivel de análisis que tuvo, por ejemplo, el presidente Javier Milei y la propia ministra Patricia Bullrich. Pero Bullrich dijo, no, esto es producto del deterioro del tejido social en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo creo también que es producto del deterioro del tejido social y hay que analizar en cada uno de los niveles qué es lo que está mal y qué se puede corregir. Y después les voy a contar qué es lo que dicen los expertos, porque yo me tomo el trabajo de hablar con los expertos. Se ve que el presidente no. El presidente repite análisis de tuiteros. Y Patricia Bullrich repite consignas que le escribe a algún muchacho de los jefes de campaña. Entonces Bullrich dijo, no, esto es producto del deterioro social en provincia de Buenos Aires. El deterioro social, en todo caso, es producto de los sucesivos y malogrados planes económicos, también el de Milei, que provoca un deterioro social, pero también el recorte del Estado provoca un deterioro social, como lo está diciendo la Iglesia Católica. Y esto no reconoce el límite de la General Paz. Conozco hace muchos años a los que caminan las villas, a los policías que caminan y conocen las villas y conocen a los narcos y a los que se infiltran y a los fiscales que realmente laburan. Y ninguno de ellos se animaría a decir que el problema es de provincia y no de Ciudad de Buenos Aires, porque del mismo modo que el AMBA es una realidad al cual, la que la Ciudad de Buenos Aires viven 3 millones y pico de personas, pero entran 3 millones más todos los días, del mismo modo los narcos utilizan esa diferencia de jurisdicción para hacer su logística más intrincada para la ley. Los narcos peruanos solamente empezaron a caer cuando se entendió que si se juzgaba a semejante banda por los episodios de a uno, por los crímenes, o porque enganchaban a uno con cocaína, o por tal o cual cosa, solamente juzgaban la parte final y no podían ver hacia arriba la organización. Entonces, después de mucho discutir, se acordó que todas las causas que tuvieran que ver con narcos peruanos, con víctimas de narco peruano, con mulas que terminaban abiertas y tiradas en un container ingestadas con cocaína, todos esos casos iban a parar a un mismo juez, que era el juez Sergio Torres. A ese juez el que yo le llevé al testigo X. Y la investigación de Sergio Torres, que después se convirtió en juez de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, tardó mucho tiempo en ir y fue desmantelando de a poco las diferentes capas de narcos peruanos. Marco Estrada González terminó preso, pero nunca le encontraron cocaína. Claro, si él era el jefe. Vivía en un country en Ezeiza, decía que era un empresario textil. La mujer tenía unos talleres textiles para lavar la plata. Nunca le encontraron nada. Y le tuvieron que aplicar una condena menor y finalmente
se fue de la Argentina y está viviendo su vida en Perú, si es que no volvió, porque es la otra cosa. A todos los narcos peruanos que fueron condenados, juzgados y condenados acá, casi todos volvieron a su país. El último fue Dumbo. ¿Quién era Dumbo? Un tipo que había salido del 1114 y había tomado un complejo de viviendas que se llamaba, ahí en Lugano, ¿sí? En ese complejo de viviendas, él vivía, había echado a punta de pistola a todos, vivía en el piso de arriba como en un penthouse y miraba abajo cómo sus soldaditos vendían. Y eso era en Ciudad de Buenos Aires, o sea que esa idea de dividir ciudad, decir, bueno, en capital no pasan las cosas que pasan en provincia, es falso. Los narcos peruanos dominan, con diferente suerte, algunas veces sí, otras no, las dos principales villas de la Ciudad de Buenos Aires, la 31 y la 1114. Aún hoy, el loco César, que está preso, tiene a su gente colocada en la Villa 31. Cuando le digo hoy, es hoy, esta semana. A ver si podemos tener la foto. Un señor llamado Iván Méndez, un abogado de 52 años. No, este no. Un abogado, estos son los que fueron cayendo. Iván Méndez, este señor, ¿sí? Un abogado recibido en la cárcel. Vivía en una casa de la Villa 31. Este es argentino. Vivía en una casa de la Villa 31. Y decía que era abogado, pero en verdad no era abogado, era paloma, era correo de los narcos. Entre ellos, del loco César, el que maneja la 31 aún estando preso. ¿Y a qué se dedicaba? A llevar y traer mensajes. Era abogado, lo podía ir a ver, pero se dedicaba a llevar y traer mensajes. A ver si podemos ver también las fotos de las cosas que decomisan. Y el tipo les llevaba unos teléfonos especialmente chiquititos, ¿sí? Y el tipo trabajaba y era el que vinculaba a los grandes narcos, porque era abogado a la vez de el loco César, de la 31, de Julio Grantón, un peruano que era aviador, que era el que traía y bajaba la merca en Rosario, y después intentó tener una banda ahí en Rosario, de uno de los monos, y el tipo entraba y salía en su condición de abogado, ven, este tipo de teléfono, ocultaba y se los llevaba a los líderes narcos. Entonces, todas estas cosas están sucediendo ahora. Por eso que uno dice, che, ¿sirve de algo echarle la culpa a provincia o echarle la culpa a la Ciudad de Buenos Aires? No sirve de nada. El problema es si realmente los narcos peruanos que habían sido desmantelados y echados en gran medida de la Villa 1114 están volviendo. Están volviendo a través de este muchacho, del gordito que tiene 20 años. Realmente están volviendo con él. ¿Qué se sabe? Tony Valverde Victoriano, ahí lo tienen. ¿Qué le encuentran cuando lo allanan? Porque ahí se avanzó bastante y alguien habló. Y una mujer que parece que donde él paraba de vez en cuando habló. Y entraron a uno de sus muchas casas y encontraron un arma Glock. Esto no sería nada. Hoy por hoy en los suburbios una Glock no se le niega a nadie. Pero, y acá viene otra vez para que tengan idea de que el gobierno federal no tiene ningún tipo de previsión ni de inteligencia criminal. Este pibito de 20 y pico de años tenía certificado de transferencia. ¿A dónde? A Perú, hermano. A Perú transfería cientos de miles de dólares. A cualquiera de nosotros, la FIP, si nosotros intentamos hacer una transferencia, nos rompe los huevos de manera escandalosa. Resulta que el allanado, estas son las cosas que encontraron en el allanamiento, resulta que al muchachito al que ahora están investigando por haber torturado y matado a 3 mujeres, podía transferir cientos de miles de dólares a Perú y a nadie le llamó la atención. ¿Cómo un pibe de 20 años transfiere tanta guita a Perú? ¿No será que está laburando para alguna organización? Nadie, ni la CIDE, ni la UIF, ni nadie se enteró. Pero no solo eso. Insisto, tanto nos rompen los huevos a cualquiera de nosotros con los reportes de operaciones sospechosas, nos reclaman la cuenta de banco a ver si quién te transfirió la plata de acá y de allá. Bueno, este muchacho movía grandes cantidades de dinero a través de una billetera de Mercado Pago. Nadie se dio cuenta.
Todavía no se sabe por qué mataron a las chicas. Una versión dice que ellas le mexicanearon $75.000 a alguien vinculado a Tony Valverde Victoriano, el pequeño J. Y otra versión dice que le robaron droga y por eso las mataron y por eso hizo esa transmisión en directo. Pero la verdad es que, más allá del horror que genera esto, uno tiene que entender que en el comienzo y el final de cuando uno se topa, o sea, nosotros los que vivimos en el mundo del trabajo, hay un momento donde nos topamos con el delito. En general nos topamos con el delito cuando nos roban, sí. Obviamente nos pueden robar en una estafa virtual, pero también nos pueden robar por la calle. Y buena parte del delito callejero tiene que ver con la droga. ¿Por qué? Porque es ese delito de marginales que te vienen y te afanan un celular con un cuchillo o motochorro, y buena parte de esas cosas terminan reducidas para comprar drogas y cosas elementales. Las grandes bandas son pocas en la Argentina y en general duran poco, salvo las grandes bandas narcos, que esas tienen una sobrevida mayor. Pero el mundo del delito, un día, irrumpe, llega a la superficie y cuando uno mira, dice, che, pero todo esto sucede cerca. La Villa 31, todavía manejada por el loco César, donde esta semana detuvieron al falso abogado, que era el correo de los narcos, queda a menos de 10 cuadras de los tribunales federales de Comodoro Pi y a menos de 5 cuadras del edificio de Gendarmería Nacional. La villa donde allanan el búnker atribuido a Tony Valverde es una villa que es la Villa 21, que debe quedar por autopista 9 de Julio Sur, ¿a cuánto? 15 minutos del Obelisco. Y si uno sigue sacando la cuenta y dice, che, la Villa no saca todo, se queda al lado de la cancha de San Lorenzo. Son mundos que están muy cerca y que en algún momento se cruzan y se conectan de manera siniestra. Y eso fue lo que le pasó a las 3 chicas asesinadas. Y ahí entonces uno dice, bueno, ¿qué hay que hacer para que esto no pase o para que el daño de esto se reduzca? Y hay muchas cosas para hacer. Por lo pronto hay que escuchar a la iglesia. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un papa argentino? Bueno, el papa argentino hablaba de la triple C. Decía, colegio, capilla y club. ¿Para qué? Esa era la triple C buena, para evitar la triple C mala. La triple C mala es la celda, es el cajón, es el consumo. Había que escuchar un poquito al Papa Francisco, ¿no? Ahora, por lo menos, ya que está muerto. Es la Iglesia Católica la que está diciendo, dejen de cortarle, de retirar el Estado de lo más necesitado, dejen de cortar las pensiones por discapacidad, dejen de quitarle los alimentos a los comedores, dejen de hacer eso porque la gente más necesitada va a quedar a merced de los narcos. Y fíjense que en esto coincide desde la Iglesia Católica hasta los movimientos sociales trotskistas que dicen dejen de cortar las cosas porque las villas van a quedar todavía más a merced de los narcos. Hoy hay comedores bancados por los narcos. Hay villas con comedores bancados por los narcos que no piden nada a cambio. Dan la comida y fíjate, amiga, vamos viendo. Si necesito algo, un día te lo voy a pedir. Y ya se sabe qué es eso. Que un día te van a pedir algo a lo que no te vas a poder negar. Y va a ser complicadísimo seguro. La escuela. Las escuelas, hubo recorte de fondos, recorte de alimentos para los comedores. Las escuelas están cada vez peor. Pero, piensen en esto. Lara, la chica asesinada, la de 15 años, la que era menor, la que le cortan los dedos, porque se supone que era ella la que tuvo algo que ver con eso que ofendió tanto al pequeño J, esa chica todavía seguía yendo al colegio. Esta semana yo escuché el testimonio de una mamá que tenía una hija en el colegio, en la escuela secundaria donde iba Lara, y dice que la chica iba poco, pero iba. Y entonces ahí uno dice, bueno, yo conozco cantidad de testimonios de pibes chorros que por ahí salen a robar, pero siguen yendo a la escuela. No se puede hacer nada por esos pibes. No se puede intervenir de una manera inteligente para que esos pibes vuelvan de alguna manera. Claro, el problema es que cuando uno ve que en las escuelas hay protocolos donde el que se hace el matón no lo podés echar, y entonces, o sea, los protocolos están fallidos, algo está mal. Y cuando vos ves, imaginás, lo que ganan los docentes, más el maltrato, más el recorte de los alimentos, ¿qué podés esperar de la escuela? Pero es la escuela la primera barrera que debería contener a estos pibes para que no sean el ejército de reserva de los narcos
y que las chicas no sean el botín de guerra de los mafiosos. Y también fracasa. Y si a todo esto uno le agrega, para los que le gustan las teorías conspiranoicas, lo que se supo hoy, que José Luis Espert, el candidato de la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, el hombre que ha hecho su carrera diciendo cárcel o bala, recibió una transferencia de una organización que está siendo juzgada en Estados Unidos por narcotráfico. Dice, ¿cómo? ¿De qué les estoy hablando? Este es Fred Machado. Nosotros les contamos hace un tiempo la historia de Fred Machado. Hasta ahora lo que se sabía de Fred Machado, no, este no es Fred Machado, pero a ver, volvamos un poquito atrás. Se sabía que José Luis Espert, durante la campaña electoral, este es Fred Machado, ¿sí?, detenido. Ahora está disfrutando de arresto domiciliario en casa de su mamá, acusado por una acusación bastante difusa, hay que decirlo, de narcotráfico o narcolavado. El hombre estaba vinculado a los aviones y en Estados Unidos dicen que participaba de una estafa piramidal haciendo ponerle plata a gente para comprar aviones que después los aviones no existían. Pero se sospecha también, hay otra sospecha, y así lo dice el pedido de extradición, que Fred Machado tenía vínculos con el narcotráfico. Lo detuvieron, estuvo un tiempo detenido, ahora está en domiciliaria en casa de su mamá. Ah, eso sí, lo defiende Francisco Neto, que es el abogado nada menos que el presidente Javier Milei. Bien, hasta ahora, cuando se conoció esto durante la campaña electoral del 2019, lo que dijo Espert fue, yo no sabía quién era, me prestó la avioneta, yo no sabía quién era, ¿sí?, porque lo detienen un tiempo después. El detalle, esta es la presentación del libro de Espert de aquella época, se llama La Sociedad Cómplice, ¿sí?, y incluso acá él le agradece a Fred Machado por el magnífico vuelo que habían tenido. A ver si lo podemos escuchar. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la invitación que me formularon por venir a verlos. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Bueno, ahí está. Gracias a Fred Machado. Además, yo mismo le pregunté en aquella oportunidad, ¿y usted qué tiene que decir de Fred Machado? Era un empresario como tantos empresarios que se acercaban en la campaña electoral del 2019 porque simpatizaban con mis ideas. El problema es que la campaña electoral terminó en el 2019 y ahora lo que hay, a ver si lo podemos ver, lo publicaron hoy tanto el diario Perfil como el diario AR, publicaron que el fondo que está siendo investigado en Estados Unidos por narcolavado, narcotráfico, estafa piramidal en la justicia de Texas, hizo una transferencia a José Luis Espert de $200.000. No la hizo en 2019, uno puede decir, bueno, es plata para la campaña. No, no la hizo en 2019, sino que la hizo el 1 de febrero del 2020. Y uno dice, pero otra vez lo mismo, del mismo modo que yo me preguntaba antes, ¿cómo puede ser que a cualquiera de nosotros nos rompen los huevos tanto por cualquier boludez que hacemos con la plata entre las cuentas bancarias? Pero el pequeño J movía guita por Mercado Pago y la mandaba a Perú, cientos de miles de dólares se encontraron en transferencia. Nadie se avivó. Y Espert podía recibir $200.000 de un fondo que luego terminó siendo un fondo investigado por narcotráfico y narcolavado y nadie se avivó. Estos papeles aparecen en la justicia de los Estados Unidos. Yo supongo que alguien lo discutirá a partir de mañana. Sé que Juan Grabois, que es candidato a diputado en Provincia de Buenos Aires también, en la lista opositora Espert, va a ser la típica, va a ser una presentación judicial, penal. Pero supongo que Espert va a tener que explicar de dónde sale esto. Es el candidato de la mano dura, es el candidato de cárcel o bala y recibió 200 lucas de los narcos. Es más, si uno analiza la declaración jurada de Espert, el blanco, sí, la guita en blanco, aumentó en ese periodo un 729%. Espert dirá, era diputado, bueno, dirá que bueno, que le fue muy bien en su campo, pero aumentó un 729% su declaración jurada en blanco, e incluso ahí es donde se compró la famosa casa en Bécar de 250 metros con pileta, donde lo fueron a escrachar y le tiraron bosta y esto generó la detención de los militantes kirchneristas en su momento, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo está a la altura
este gobierno, supongamos que no nos pongamos conspiranoicos y que este sea un caso aislado, el de Spert, es decir, que recibió una transferencia de un tipo que está preso por narcotráfico, un fondo investigado por los Estados Unidos, supongamos que sea un caso aislado. Pero cuando uno ve las cosas que dice Patricia Bullrich, que siendo la ministra de Seguridad, y uno entiende que está en campaña, pero esa es su capacidad de análisis, que el problema es solamente en la provincia de Buenos Aires, cuando cualquier fiscal, cualquier juez, cualquiera con responsabilidad, de cualquier policía con el que hablas, te dice, no, hermano, no hay diferencia entre los narcos de provincia y los de capital. Es más, muchos intendentes cuentan que los narcos del conurbano van a las villas, a las grandes villas de Ciudad de Buenos Aires, a reaprovisionarse porque pueden comprar al por mayor 2 o 3 ladrillos que después van a su villa, la cortan, la fraccionan, la venden y así van haciendo su negocio y que cruzan en colectivo con una mochilita desde capital a provincia mezclados entre las 3 millones de personas que van y vienen de capital a provincia. O sea que es un análisis poco serio. Pero menos serio es lo que escribió el presidente Javier Milei, o mejor dicho, lo que retuiteó el presidente Javier Milei. Esta es la cuenta oficial de Milei, ¿sí? Este fue el análisis que hizo el presidente Milei sobre el triple crimen. A ver, yo entiendo, Milei es un economista, nunca le interesaron estos temas, ok, todo bien, pero una cosa es que no le interesen los temas y otra cosa es que su nivel de análisis sea el nivel de los tuiteros. Es un presidente. ¿En dónde fue el crimen? En provincia de Buenos Aires. ¿Quién gobierna ahí? Kicillof. ¿A quién votaron ahí? Al kirchnerismo. ¿Quién liberó asesinos? El kirchnerismo. ¿Quién votó contra la trata? No sé de qué habla. El kirchnerismo. ¿A quién culpan? A Javier Milei. Tampoco sé de qué habla. Esto es lo que retuitea la cuenta del presidente Javier Milei. Entonces, este es el análisis que hace un presidente. Porque es el mismo presidente que, sí, ok, su especialidad era la economía. Está bien, el viernes pasado casi la choca. Pero supongamos que estas sean avatares de la vida misma. Pero estamos en problemas si realmente el nivel de análisis que tiene el presidente de los argentinos frente a la posibilidad de que vengan nuevos carteles de narcos peruanos a dominar la ciudad de Buenos Aires es este. Les doy 2 ejemplos para que entiendan la gravedad de eso. Fíjense lo que le pasó a Santa Fe durante el gobierno del socialismo. El socialismo, bueno, dijo, mira, a mí, viste, mientras no me hagan quilombo, no haya secuestro, quilombo en las calles, hagan lo que quieran a la policía. ¿Qué pasó con la policía? Le dio vía libre a los narcos. Y buena parte de los policías de aquel momento terminaron procesados por proteger a los narcos y los narcos desbordaron a la policía y se convirtieron en bandas autónomas que convirtieron a Rosario en un baño de sangre de crímenes entre bandas. Y si no quieren el ejemplo de una provincia, pues recién ahora, con la gestión Puyaro se tomaron la cosa en serio y endurecieron la política en las cárceles, porque es desde las cárceles donde las bandas continúan operativas y empezaron a bajar un poco el nivel de locura que había en Rosario. Pero si no piensen en Ecuador, otro país también, con políticas ultraliberales, con dolarización y qué sé yo, y de pronto un día se les vinieron los narcos y les empezaron a tomar y a dominar el país a tal punto que irrumpieron en un estudio de televisión y cortaron la transmisión y se agarraron a los tiros dentro de un estudio de televisión. Entonces, si uno desmantela porque piensa que es el topo que hay que destruir al Estado, lo que hace es cede espacio para que los narcos, que desde ya no son ningunos boludos y plata les sobra, avancen y tomen cada vez más poder. Bienvenidos. Esto es GPS.